A todas y a todos los presentes, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección de Género de la Universidad de Talca a esta charla, que es la tercera charla de nuestro ciclo Género y Educación para la Igualdad. En esta oportunidad vamos a conocer sobre la Ley Gabriela, un avance muy importante en nuestro país que va en la línea de la erradicación de la violencia de género, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, conocida como Ley Gabriela, ya vamos a saber por qué, y con mucho respeto estamos abordando también este tema porque entendemos que partió además por una situación muy, muy terrible que ocurrió en nuestro país y que lamentablemente sigue ocurriendo al día de hoy. Hoy día nuestros invitados, nuestra expositora y nuestro expositor, se los voy a presentar. Nos acompaña alguien de la casa, de nuestra Dirección de Género, que es Marcia Vallejo Davilo, abogada. Marcia es activista de derechos humanos de manera particular, cuenta con estudios sobre género y diplomado en derechos humanos, género y políticas públicas, y ha enfocado su carrera en género en particular, en la temática de violencia de género y discriminación, desarrollándose profesionalmente en Centros de la Mujer de Pedro Aguirre Cerda e Isla de Maipo, ambos pertenecientes a CENAMEC, para luego trabajar en el ámbito de la educación superior como abogada de la Unidad de Violencia de la Universidad de Magallanes, y actualmente ella es abogada de la Dirección de Género de la Universidad de Talca. Bienvenida, Marcia, nuevamente, y muchas gracias por estar acá. Gracias. Y también nos acompaña Jorge Mesa Rojas. Jorge es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, diplomado en Formación Pedagógica para la Educación Superior, diplomado en Derecho Penal y estudiante terminal del programa de Magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Jorge se ha desempeñado mayoritariamente en programas sociales de atención a población que ha sufrido vulneración de derechos o victimización, como el Centro de la Mujer de entonces CERNAM, el programa reparatorio del maltrato, CRATE y CENAME, y desde hace 6 años Jorge se desempeña en el Centro de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es del Ministerio del Interior. Jorge, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Lorena, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a empezar entonces la primera exposición, que va a estar a cargo de Marcia, y les pedimos por favor que puedan ir haciendo sus comentarios y sus preguntas en el chat, y vamos a ir resolviéndolas en el transcurso de la charla. Marcia, voy a dejar de compartir para que tú puedas colocar tu presentación. Vamos a empezar con un marco conceptual y también normativo respecto a la violencia de género. Lo vamos a volver a repasar. Siempre es bueno tener los conceptos claros de violencia y en el marco jurídico en que nos movemos respecto a ello. Por eso vamos a partir con 2 conceptos que, a mi parecer, son bastante importantes tenerlos presentes y ojalá durante toda esta presentación e incorporarlos también en nuestro diario vivir, porque son los que nos permiten también darnos cuenta cuando estamos frente a violencia de género. El primero es el que está directamente relacionado en materia de derecho internacional con la violencia de género que se ejerce hacia la mujer, que es el que nos comparte el tratado internacional que comúnmente se llama Belén du Pará, en su artículo 1, el cual menciona que la violencia de género es cualquier acción o conducta basada en su género que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en un ámbito público como en el privado. Como este tema ha sido tan relevante y ha tenido, tiene un impacto tan grande, la ONU también se pronunció sobre esto y también definió qué es la violencia de género. Y ello señalado con un concepto mucho más amplio, que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Eso lo dijo la ONU. Recordar que también la ONU actualmente ya tiene un órgano que es el ONU Mujer, específicamente. Haciendo el nexo con lo que les señalaba anteriormente, hay normas específicas internacionales que tratan
la violencia hacia la mujer y que tiene como objetivo erradicar de todos los estados partes las prácticas que sean abusivas hacia las mujeres. Y ahí encontramos, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, a la cual tenemos que rendir informes cada cierto tiempo, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Belén do Pará. Y en ambas tienen conceptos muy parecidos, y se trata la violencia a la mujer. Luego, en el ámbito nacional, y de acuerdo a estos tratados internacionales, tenemos las siguientes leyes. Tenemos la ley de violencia intrafamiliar, que es la 20.066, la ley de femicidio, que esto lo vamos a ver después con Jorge, la ley contra la trata de personas, la 20.505, la ley contra la discriminación arbitraria, que es la 20.609, las dos leyes que son más nuevas, que son la ley de identidad de género y la ley Gabriela, que es la que nos convoca hoy a esta charla. La ley de identidad de género nos sirve en esta normativa porque permite que se reconozcan las personas trans con la identidad que ellas se identifican. Y eso también permite y ayuda a en contra de la discriminación a ella y les da también una fuerza normativa para poder exigir sus derechos. Acá les voy a mostrar un esquema sencillo de algunos tipos de violencia. Acá no están todos, porque en el ámbito, digamos, legislativo, lamentablemente nos quedamos cortos para abordar todos los tipos de violencia. Lo puse así porque en el ámbito normativo chileno, en general, el ámbito normativo chileno sanciona la violencia de género en los ámbitos privados, en la vida privada. En la violencia de género que se da en un contexto de violencia intrafamiliar, y en la violencia de género que ahora actualmente se sanciona por la ley Gabriela, que es la violencia en el pololeo. Eso lo vamos a ver más detalladamente con Jorge. Me quiero detener un poco en la violencia intrafamiliar, en relación a que la ley 20.066 da una definición de violencia intrafamiliar, como aquella que se produce, primero, mencionando a la mujer, la violencia que se ejerce contra una mujer por su cónyuge, conviviente, excónyuge o exconviviente, y señala los tipos de violencia a los que puede estar expuesta esta mujer, que puede ser la violencia psicológica, física, sexual o económica. La económica no la menciona, pero también se reconoce en el ámbito jurídico. ¿Y por qué hago mención respecto a la violencia intrafamiliar? Es porque a nivel internacional se reconoce que el factor de riesgo primordial en la violencia de género, específicamente a la mujer, y aquí me refiero a mujer cis o mujer biológica y a la mujer trans, es el solo hecho de ser mujer. Nosotros tenemos ese factor de riesgo. Nacer mujer es un factor de riesgo. Ser mujer es un factor de riesgo. Pero al incluirla en la violencia intrafamiliar, este factor de riesgo pasa a ser menor o estar subsumido a otros factores de riesgo que la misma ley menciona y que lo vamos a ver a continuación. Y provoca que quede invisibilizado el problema de la violencia de género en contextos más amplios. Como les decía, lo encasilla en un ámbito privado. Estos tipos de violencia que están relacionadas con la violencia intrafamiliar también se presentan en otros tipos de violencia. Por ejemplo, en el acoso callejero, que ahí es un tipo de violencia de género que se sanciona de manera muy baja porque es una falta, pero que se regula en un ámbito público. Y también tiene afectaciones de ámbito psicológico, es una violencia sexual, y puede incluso ser una violencia física porque puede afectarnos en el hecho de que nosotros nos queramos defender y podamos recibir algún tipo de violencia física en contra. Si nos vamos con la violencia en el pololeo, también nos damos cuenta que regula situaciones en contexto de pareja de vida privada. Y eso también complica porque, como les menciono, y les hago referencia, y hago mucha referencia a esto, deja muchos otros tipos de violencia fuera. La violencia en el pololeo ahora, con la nueva ley, con esta modificación que se hace, toca y expone dos ámbitos, los deja en dos ámbitos, en el ámbito de relación sentimental y en el ámbito de relaciones sexuales sin convivencia. Ambos son sin convivencia. Y el señalar el ámbito de relaciones sexuales sin convivencia nos permite también encajar estas relaciones que pueden pasar
simplemente por una situación de conocernos un día y tener alguna aventura sexual o alguna relación sexual esporádica, o tener una relación pero sin convivencia en el ámbito sentimental y sexual, pero también lo lleva al ámbito más privado. Esto provoca que haya muchos otros tipos de violencia que no tratamos. La misma ley intrafamiliar menciona los factores de riesgo, y estos factores de riesgo son los que utilizamos generalmente en los diversos organismos que tratan la violencia de género. Cernamec los tiene en sus políticas también para ver y despejar también algunos casos, cuando llegamos para ver también las medidas que podemos solicitar en favor a la víctima de violencia de género. Y acá tenemos la intimidación de causar daño, la drogadicción, el alcoholismo, otras denuncias por violencia intrafamiliar, condenas previas por delito. Los puse así para ejemplificar que el mayor riesgo, y que está reconocido a nivel internacional, que es el hecho de ser mujer, no está reconocido en la norma jurídica que tenemos y que nos rige. Y eso complejiza que la violencia de género en sí, en un ámbito general, que puede darse en el ámbito público, privado, como lo vimos anteriormente en los conceptos, se pueda abarcar y se pueda dar respuesta a todo ello. Sin embargo, la normativa, tampoco podemos ser tan lapidarias con la normativa actual, ha avanzado y ha hecho grande avance. Un gran avance es lo que va a exponer a continuación Jorge con la ley Gabriela. Sin duda nos queda mucho. Hay otro tipo de violencias que, me pasé un poco, disculpen, que no están contempladas, como por ejemplo aquel tipo de violencia que afecta a una mujer por el solo hecho de ser mujer y que puede llevarla a situaciones tan trágicas como el suicidio. Tenemos un caso emblemático acá en Chile, en donde lamentablemente a la persona que cometió un delito contra una víctima de violencia de género se le está juzgando por el delito sexual, que está tipificado en Chile, pero la consecuencia mayor, que fue la pérdida de la vida de esta persona por un sinfín de situaciones que vivió, de acoso, que pueden vivir también cualquier víctima de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia de género, la lleva a tomar esta decisión. Hay ámbitos jurídicos que nosotros en la normativa quedamos un poco cortos, porque se dan casos que no alcanzamos a abarcar con las normas que tenemos. Pero ahí vamos evolucionando y vamos pudiendo dar respuesta un poco tardía, pero hacia el futuro a los nuevos casos. Les dejo también, más o menos, para los que son sobre todo de la Universidad de Talca, donde poder encontrarnos. Y les agradezco su atención. Ahora no sé si hay alguna pregunta en el chat, si no pasamos con Jorge inmediatamente. De todas formas, podemos seguir comentando y charlando a medida que pasemos la exposición y al final de la exposición. Jorge. Gracias, Marcia, por esa introducción y la explicación que nos has dado, que nos ha dejado ya en el contexto del tema mismo de la charla. Y damos el paso entonces a Jorge. Si quieres compartir tu pantalla. La vamos a compartir de Adelante. inmediato. Bueno, primero que todo agradecer a Lorena, a Marcia, a la Dirección de Género en coordinación con el Centro de Apoyo a Víctimas de Talca, por esta invitación. Agradecidos por esto, y vamos a proyectar entonces lo que veremos hablar. Ahí se ve la pantalla, ¿sí? Vamos a proyectar ahí. Bueno, en el contexto del trabajo que desempeño en la actualidad, yo me encuentro, como decía Lorena, en el programa de apoyo a víctimas en el Centro de Apoyo a Víctimas de Talca. Nosotros como programa, nuestro objetivo principal es promover que las personas que han sufrido victimización han sido victimizadas por un delito, son víctimas de un delito, puedan superar estas consecuencias negativas que provoca la victimización por medio del ejercicio de sus derechos y evitar y disminuir al máximo posible que sufran victimización secundaria.
Nuestro programa se focaliza en las víctimas de un grupo de 9 delitos violentos que no reciben asistencia por otro servicio del Estado, o bien la oferta pública no logra responder a toda esta demanda. Dentro de estos delitos violentos están los tipos homicida, que es donde se incluye el femicidio, infanticidio, parricidio, los cuasi delitos de homicidio, y otros que ustedes pueden ver en la pantalla. Hoy estoy llamado a referirnos al tipo de femicidio. Lo primero que tenemos que entender es de dónde viene este concepto. En Latinoamérica y el Caribe se ocupa tanto el término femicidio como feminicidio. Estos términos surgen en América Latina a partir de las ciencias sociales, por lo tanto nuestra primera aproximación al concepto de femicidio tiene que ser tomada desde la antropología, sociología, es decir, de las ciencias sociales. Surge en Latinoamérica, principalmente en México, los autores, las autoras y el público en general en México comienza a hablar de feminicidio como reacción a una serie de homicidios, de asesinatos ocurridos a mujeres en Chihuahua, en la ciudad de Juárez, en El Paso, y lo que se sabe con certeza es que el femicidio y feminicidio son tomados de la voz inglesa feminicide. Expresan la violencia extrema contra la mujer en razón de una desigualdad de poder, y las diferencias son discutidas, a pesar de que existan diversos autores y autoras que se han referido a este tema en extenso. No ha sido posible un acuerdo concreto respecto al contenido de cada concepto. Lo que sí nos puede dar luces de diferenciación es el elemento de impunidad que está contenido en el feminicidio y que hace responsable al Estado en el cual ocurren estos crímenes por no implementar políticas públicas o por no llevar a cabo una investigación con enfoque de género que permita determinar la responsabilidad de las personas que cometen estos crímenes. Para Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, que introduce el término femicidio en el debate sociológico y político, lo define con este concepto a las expresiones extremas de violencia de género sufrida por las mujeres, reuniendo bajo esta etiqueta idiomática no solo la violencia física y sexual, sino también toda otra forma de violencia psicológica, económica, laboral, educativa e institucional que sufren las mujeres por ser tal. Desde la teoría, el femicidio puede ser catalogado o subdividido como femicidio íntimo, y este va a ser el crimen perpetrado por hombres contra una mujer con la que convivía en una relación de pareja o familiar. El femicidio íntimo requiere entonces que el crimen sea cometido en un contexto de intimidad, de relacional de pareja o de familia. Por su parte, el femicidio no íntimo es un crimen perpetrado por un hombre contra una mujer sin que exista una relación entre ellos. En general, se da en la comunidad de trabajadores sexuales o mujeres acosadas. ¿Qué pasa entonces con este concepto de la ciencia jurídica? Ya les adelantaba que nace en las ciencias sociales, por lo tanto la ciencia jurídica recibe este concepto desde las ciencias sociales y debe entenderse también desde esa óptica y perspectiva. Recordemos que las autoras comienzan a hablar de esto en México para lograr llamar la atención de las autoridades y de la comunidad, es decir, una especie de sensibilización frente al tema y a la indiferencia por la poca o escasa preocupación o involucramiento de la autoridad y de la policía en la resolución de los casos de estas mujeres que empiezan a aparecer muertas en el Estado mexicano. Desde esa introducción en Latinoamérica a través de las ciencias sociales, rápidamente los ordenamientos jurídicos de los estados latinoamericanos y del Caribe comienzan a contemplar figuras típicas de femicidio o de feminicidio indiscutiblemente, y al año 2019 alrededor de 15 países latinoamericanos y del Caribe ya utilizaban estos conceptos de forma indiferente, sin hacer mayor distinción, y en cada ordenamiento jurídico se ocupa tanto femicidio como feminicidio para señalar el tipo penal en el cual un hombre da muerte a una mujer por razones de género. El concepto femicidio es utilizado en Chile, Guatemala, Costa Rica y otros países también, y el concepto de feminicidio en México, Colombia, Perú y otros países de forma indistinta. Tiene que ser una mayor diferencia en cuanto a un concepto u otro. ¿Qué pasa en Chile entonces?
Antes de la ley Gabriela, el Estado chileno tipificaba el delito de femicidio como el homicidio de una mujer por su cónyuge, conviviente, excónyuge o exconviviente, considerando este delito solo dentro de la esfera de la intimidad. Eso por el año 2010. Luego, agrupaciones feministas y familiares de mujeres que habían muerto en manos de sus parejas hombres, que quedaban fuera de esta tipicidad, comenzaron una lucha para que dentro del femicidio también se incluyeran los homicidios en razón al odio por género, ampliando la protección para las mujeres. En junio de 2018 ocurre un grave crimen en nuestro país. Ocurre la muerte de Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, quienes son muertas a manos de Fabián Cáceres, pololo de Gabriela. Este delito se tipifica como un delito de homicidio, no de femicidio, y a raíz de este hecho, su familia se suma a la lucha por el reconocimiento como femicidio de este tipo de homicidios. Luego de 2 años de discusión en el Congreso, finalmente, en marzo del 2020, de este año, se aprueba la ley 21.212, que es popularmente llamada como Ley Gabriela, en honor y en recuerdo para no olvidar esta situación que causó grave impacto en Chile y que nos sitúa en un antes y un después en cuanto a la violencia de género, porque a partir de este hecho, Chile comienza a estar en paralelo a las otras ordenamientos jurídicos de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a ver cuáles son las novedades que trae la ley Gabriela y vamos a ir analizando también qué pasaba antes. Antes de la ley Gabriela, el homicidio de una mujer se consideraba femicidio al homicidio de una mujer por parte de su cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente, o si tenían un hijo en común con el victimario. Posterior a la ley Gabriela, se incluye en el femicidio al autor que tenga o haya tenido una relación de carácter sentimental, o tenga o haya tenido con la víctima una relación de carácter sexual sin convivencia. Es decir, ahora es posible que dentro de una relación de pololeo podamos hablar de femicidio si es que este crimen llega a ocurrir. Las penas estaban al alza en ese entonces también y se mantienen alcanzando el máximo penal posible. Nuestro ordenamiento jurídico no contempla la pena de muerte, sino que contempla una pena máxima que se llama presidio perpetuo calificado. En términos sencillos, es que el condenado por presidio perpetuo calificado no podrá optar a beneficios carcelarios hasta el cumplimiento de 40 años de una condena efectiva. Antes de la ley Gabriela no se incluía el homicidio en razón del género. Posterior a la ley Gabriela, que sería el aporte que nos hace, es que se agrega el homicidio de una mujer en razón de su género y señala las hipótesis ante las cuales se debe entender que ese homicidio de una mujer es un femicidio con razón de su género. Las vamos a analizar más adelante. Antes de la ley Gabriela, se podían ocupar las mismas agravantes que cualquier delito. Con la entrada en rigor de la ley Gabriela, ahora existen agravantes específicas y especiales que se pueden aplicar para este delito que también vamos a revisar. Antes de la ley Gabriela, era posible que el imputado, el condenado por femicidio, fuera beneficiado con la atenuante penal del artículo 11, número 5, esto es actuar por arrebato u obcecación. En la actualidad, la ley Gabriela vino a prohibir la aplicación judicial de esta atenuante, le da una prohibición al juez para que no pueda aplicarle en beneficio del victimario la atenuante de actuar por arrebato u obcecación. También vamos a tener un poco a compartir eso que significa arrebato u obcecación. Les decía que es la nueva ley de femicidio, la ley Gabriela, nos señala hipótesis ante las cuales vamos a entender que el femicidio ha sido ocasionado con razón del género. Primero, a que el homicidio sea ocasionado a consecuencia de la negativa de la mujer de establecer una relación sentimental o sexual con el victimario. Segundo, que sea el femicidio consecuencia de que la mujer ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación u otro oficio de carácter sexual. Que se haya cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia, con excepción de la establecida en el artículo 372 bis, que señala el femicidio con violación. Haber cometido el femicidio con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. Y haber cometido en cualquier tipo de situaciones en que se den circunstancias de subordinación por las relaciones desiguales de poder entre agresor y víctima.
Les señalaba también que existen agravantes especiales contempladas en esta ley. Las agravantes son circunstancias que le van a permitir determinar a los jueces la pena exacta que se le va a aplicar al victimario. Estas agravantes son que la víctima se encontrara embarazada al momento del femicidio, que la víctima sea una niña o un adolescente menor de 18 años de edad, una mujer adulta mayor o una mujer en situación de discapacidad, que el femicidio se haya ejecutado en presencia de los ascendientes o descendientes de la víctima, padres, madre, hijos, nietos, y también un agravante especial de esta ley es que el femicidio sea ejecutado en contexto de violencia físico-psicológica habitual del hechor contra la víctima. Acá hay una novedad legislativa y judicial en cuanto a que hace una prohibición esta ley específica para el juez. Prohíbe a los jueces aplicar el atenuante contenida en el 11 número 5 del Código Penal y que consiste en obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. En términos sencillos, el arrebato es un estado emocional que se presenta como un acceso súbito e intenso de pérdida de control de los actos propios como consecuencia de la ira o de la indignación. Y la obcecación es una ofuscación persistente de la razón que priva del normal discernimiento respecto de la conducta que se ha de seguir. Estas causales de atenuación de la pena estaban justificadas y siguen estando vigentes para el resto de los delitos, solamente ahora se establece que para efectos del femicidio no se pueden aplicar. Son consideradas atenuantes pasionales, es decir, el victimario se enfrentaba a una situación tan grande emocional que emocionalmente le produce una distorsión de la realidad ante la ley se le permitiría atenuar la pena porque se enfrentó a una situación que naturalmente a cualquier ciudadano le pudo haber producido este arrebato o obcecación. Sin embargo, entendiendo el contexto en el que el femicidio se da dentro de la violencia de pareja o bien dentro de la violencia de género, es necesario que existan llamados del legislador también a adecuar este comportamiento a la norma y lo que antes se entendía como una especie de premio o de justificación parcial a esta conducta, hoy ya no puede ser comprendido como tal. Por eso existe y es bastante relevante que no se aplique esta atenuante, puesto que era muy probable. De hecho, estuve revisando alguna bibliografía y encontré en algunos libros ejemplos que a mi parecer son un reflejo expreso de un sistema patriarcal, porque nos dan el típico ejemplo de que el hombre, el marido, llega a la casa y sorprende a su mujer con otra persona en la habitación. Se entendía que en ese contexto el hombre podía llegar a cometer un crimen arrebatado y con obcecación, porque naturalmente esa situación estaba comprendida en la ley como un estímulo tan poderoso que a todas personas, a todo ciudadano le provocaba estos deseos de cometer este crimen. En la actualidad ya sabemos que por todo lo que hemos conversado, por las charlas que han tenido anteriormente, por toda la difusión que se hace y la sensibilización para los temas de violencia contra la mujer, hoy entendemos que no es posible comprender, al menos a priori, o sea, antes de meternos en el caso o entenderlo, que en eso podemos encontrar una justificación. Hubo muchas sentencias en las cuales las muertes de las mujeres veían atenuada la pena por ocupación de esta circunstancia especial. Lo bueno y lo novedoso es que en la actualidad no se puede ocupar. Hay prohibición para que el juez la aplique. Finalmente, contarles que ante todo este panorama, los servicios públicos que intervienen en el tema victimal de femicidio han generado un protocolo y que dio cuenta de un circuito intersectorial del femicidio. Los servicios públicos que intervienen acá se encuentran coordinados. Esto es parte de la política pública actual. Hay una coordinación entre Carabineros, Cernamej, la Subsecretaría de Prevención del Delito, a través de nosotros, el Programa Apoyo a Víctimas, y de Sename.
Está señalado quiénes van a hacer la primera visita, quiénes deben concurrir, quiénes van a asumir la representación judicial, en este caso Cernamej, quien asume la representación judicial de la víctima, quien va a presentar la querella. Y nosotros como programa de apoyo a víctimas, de acuerdo al circuito intersectorial, estamos llamados a dar atención a la mujer que resultó, que sobrevive al femicidio, cuando hablamos de un femicidio frustrado, y a las víctimas indirectas, sean niños, adolescentes u otros adultos que presenciaron o se vieron afectados por este delito. Con esto damos pie a la ronda de preguntas. Lorena, Marcia. Ya. Gracias, Jorge. Sí, Marci, bueno, vamos a efectivamente dar la oportunidad ahora a quienes están acá acompañándonos, que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, lo pueden hacer el micrófono abierto o en el chat también. Marcia, tú querías también hacer algunas precisiones. Sí, bueno, agradecer a Jorge por estar acá. Lo interesante también, hacer un poco el diálogo y abrir también la discusión de esta nueva ley, es que había muchos delitos, homicidios también que pasaban, por ejemplo, a las personas de la comunidad trans, que generalmente están ligadas, o sea, tenemos la percepción de que están ligadas en el trabajo sexual, y que eran víctimas de este tipo de delito y que no estaban cubiertas. Hoy en día se puede hablar de que la ley Gabriela cubre el transfemicidio, porque al ampliar el tema por razón de género, también pone esta hipótesis. No se denomina como tal, como el femicidio, pero sí se puede decir que se cubre estos terribles hechos que dan contra la comunidad trans. Lo mismo que pasaba con las personas del trabajo, trabajadoras sexuales, que también quedan invisibilizadas muchas veces en estos tipos de delitos. No sé, ahí te quería preguntar, Jorge, tu opinión respecto a si será necesario denominar transfemicidio a este tipo de delito. ¿Cómo se hizo con el femicidio? Porque la denominación del femicidio también responde a una necesidad de visibilizar que no es cualquier homicidio cometido por cualquier persona, sino que es un homicidio cometido hacia una mujer por un hombre en un contexto de violencia. Mira, yo al respecto creo que en la actualidad tenemos un tipo penal que ya sanciona el transfemicidio. Como tú bien señalas, si quisiéramos hablar de un tipo específico denominado transfemicidio, tendría razones, más que por política, más que por criminalizar la conducta, el motivo es llamar la atención, es sensibilizar a la comunidad. Si el objetivo es ese, sí, va a ser necesario entonces. Pero yo no estoy de acuerdo de pronto con tipos diferenciadores, porque finalmente la razón de ese homicidio, de transfemicidio, está radicado en el género, y eso nos lleva a analizar también los delitos que ocurren, o sea, ¿por qué hablamos de femicidio? ¿Por qué tenemos que hablar de transfemicidio? ¿Y por qué no hablamos, en alguna oportunidad preguntaron, de machicidio, de varonilicidio? Quizás para nosotros eso suena hasta un poquito divertido, pero es bueno que de pronto podamos conversar sobre esto. La realidad nos dice que son las mujeres las que mueren en manos de los hombres, no los hombres en manos de las mujeres. Si analizamos la estadística nos damos cuenta de que es el hombre que mata a la mujer y es el hombre que también mata al hombre en términos de proporción, ¿ya? Entonces, hablar de femicidio es importante porque había que colocar sobre la mesa esta sensibilización especial. Uh-huh. La verdad es que no tengo una postura única, tu pregunta, Marcia, respecto al transfemicidio. Yo creo de que seguir haciendo diferenciaciones podría llevar a una multiplicidad de tipos penales que también confunden, ¿ya? Ahora, revelarlo, relevarlo, ponerlo sobre la mesa es importante. Que se hayan incluido las personas trans en este tipo penal, yo creo que es un avance en nuestra legislación enorme. Estamos cada vez ante una legislación más moderna y que responde a una necesidad social.
Esto no es al azar. O sea, tenemos hoy un femicidio porque sabemos el crimen que ocurrió y sabemos que lamentablemente siguen ocurriendo. O sea, no porque se haya dictado esta normativa, hoy tenemos una disminución considerable en el femicidio. Yo les quería contar un poquito de la estadística. El año 2019, los femicidios consumados en Chile fueron 46. Aquí en la región del Maule, 1. Los homicidios, o sea, los femicidios frustrados, es decir, donde el agresor puso todo de su parte para lograr matar a la mujer, pero por razones externas a él, se frustra su conducta y no logra cometer el femicidio, es decir, la mujer queda viva, alcanzaron a nivel país 109 casos, y en la región 6. Las cifras de hoy, de este año a la actualidad, son 30 femicidios consumados, situando 2 de esos 30 en la región del Maule, 107 femicidios frustrados, y situando 3 en la región del Maule. Entonces, a lo que va corrido del año, nos damos cuenta que lamentablemente las estadísticas nos están diciendo que vamos a la repetición. A pesar de que tenemos una normativa expresa que está sancionando, abriendo el tipo penal femicidio, porque nos da situaciones que antes no estaban consideradas, como por ejemplo el transfemicidio. Aún así, las cifras son alarmantes, y momentos como este, eventos como este son esencialmente necesarios, porque tenemos que seguir hablando del tema. Es necesario que sigamos conociendo nuestra legislación, sobre todo esto que es bastante nuevo. Tenemos que ver todavía cómo esto se va a funcionar en los tribunales. Claro. Todavía no tenemos casos. Exacto, no hay casos de estudio que podamos estar mirando, pero por ejemplo a mí me llama la atención esta prohibición al juez. Sí, establece la ley. Es bastante interesante. Es bastante interesante porque, con mucho respeto a los tribunales, pero de pronto esta institución patriarcal también le salpica a los tribunales. O sea, es institucional la violencia contra la mujer. O sea, la lucha que hay que hacer es bastante ardua para poder arraigar este masculinismo hegemónico del que hablan muchos autores, y a través del cual también se justifican, o sea, se pueden entender, jamás se van a justificar, pero podemos entender las razones sociológicas de lo que sucede. Hay otros autores que hablan de Kaufman, se me viene a la mente en este momento, de que habla de la violencia del hombre, cómo se define. Él trabaja con las 7P. En eso habla que esta violencia contra el hombre es contra el otro género, contra el mismo género, y contra el hombre mismo, es decir, el hombre también presenta más conductas autolesivas y autodestructoras que la mujer. Sí. ¿Tenemos? Sí, Claudia Sepúlveda había levantado la mano. ¿Claudia? Sí, aquí estoy. Es más que nada para hacer un comentario. Hola. Me gusta el hecho de que hayan incluido a las personas, a las trabajadoras sexuales, en el tema de la ley, y a las personas transgénero, porque es como igual cuático el hecho de que se invisibilice los femicidios hacia esas personas, y no solamente aquí en Latinoamérica, sino en otros países también, como de primer mundo. El otro día veía no sé si es reportaje, pero entrevistaban a personas de este tipo en Francia, y las personas decían que cuando alguien desaparecía, una compañera de ella, o las mataban, como que la policía decía, pero son trabajadoras sexuales. Entonces como que invisibilizaban el hecho de que la mataron como solamente por trabajar en eso. Y es algo que también tenemos que cambiar la vista nosotros como sociedad hacia esas personas, porque son personas igual que nosotros, entonces la violenten o no, hay que hacerlo ver. Eso. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Eso es súper importante, considerar que el principio fundamental en derechos humanos es que todos somos iguales ante la ley y hay respeto y dignidad. Y muchas veces se invisibilizan a sectores de las mismas afectadas, digamos, por decirlo de alguna forma. En violencia hacia la mujer, violencia de género, hablemos de género en sentido amplio, hay sectores que están invisibilizados, como las personas que trabajan en el ámbito sexual, como las personas que tienen una orientación sexual como lesbianas, como bisexuales o con identidad de género distinta a lo que se establece socialmente.
o lo que se considera socialmente aceptable, que hoy día obviamente vamos avanzando mucho más, y a veces pensamos que países como Francia o países que están en Europa van mucho más avanzados, pero hace poco, muy poco, leí un reportaje, no recuerdo muy bien el nombre del reportaje, pero era un análisis de por qué países como Suecia e Islandia tenían niveles muy altos de denuncias por violencia de género. Y lo que ahí se analizaba era que entre más empoderamiento tenemos sobre nuestras normativas, sobre cómo actuar ante la violencia, se produce esta alza de números. Esto lo digo desde la denuncia de violencia de género, en donde se puede llegar a un buen término, una sanción, en donde la vida de la mujer no ha estado puesta en peligro, o no se ha terminado con la vida de la mujer, porque ya ese es como el máximo de expresión de violencia de género, y ahí ya los actores son que terminan actuando en nombre de representación de la mujer son sus familiares, y ahí ya en verdad las instituciones fallamos, y fallamos la sociedad, porque murió una mujer, murió una persona. Pero en el otro ámbito, como hablaba en principio, la violencia en el ámbito intrafamiliar, hay muchas mujeres que se empoderan y denuncian, y eso no es malo. En el acoso sexual también denuncian porque ponemos el tema, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié en que estas charlas, por ejemplo, podamos hacerlas y exponer y hacerla llegar a la comunidad para que cuenten con las herramientas para poder enfrentar las situaciones de violencia que viven a diario. No sé si Jorge quiere agregar algo. Sí, yo estaba pensando un poco en la violencia contra la población LGBTI, que tiene su base también en esta violencia institucionalizada del hombre por ser tal. O sea, cuando hablamos de temas de género, hablamos también de la hegemonía masculina versus las nuevas masculinidades. Entonces, sin querer generalizar, para que se entienda bien, la hegemonía masculina sitúa al sexo masculino, el género masculino, por sobre la mujer y sobre lo femenino. Y en ese contexto es donde, en esa realidad es donde aparece la minoría LGBTI como minoría. Entonces, que exista, que sea capaz la ley de sancionar también el transfemicidio, yo creo que es un aporte y un avance excepcional. Es una oportunidad de poner sobre la mesa también que esta violencia contra la mujer, contra el género, también le afectan a estas personas, a las personas trans, por el hecho de adscribirse al género femenino. Solo por eso. Ese es el punto. Y eso es lo importante de hablar de este tema, de poder entender que esta violencia hegemónica, masculina, contra las mujeres, hoy se está viendo mermada por las nuevas masculinidades. Porque hoy ya vemos hombres que no nos adscribimos a esa hegemonía masculina, a pesar de que tenemos que estar luchando contra todos los micromachismos, de repente esas expresiones que están arraigadas, porque estamos en un contexto que nos ha determinado hasta un punto actual. Pero hoy yo creo que a los hombres nos queda una gran tarea que asumir, que es poder conceptualizar e ir incorporando esto que naturalmente se nos inculcó, y que hoy tenemos la posibilidad de romper ese vínculo con el patriarcado. No solo esto es una lucha de mujeres contra hombres, esto es una lucha social, de todos, por el bienestar de la sociedad, por un equilibrio y una equidad que tiene que darse en la sociedad. Cuando declaramos que todos son iguales, empezamos a escarbar en el entramado social y nos vamos dando cuenta que no todos somos iguales, porque la sociedad se organizó a partir de una hegemonía masculina. Entonces, charlas como esta y la ley Gabriela, que lleva el nombre de una mujer, no quiero hacer alegoría ni romanticismo de eso, porque realmente es un crimen horrible. Es atroz lo que sucedió con Gabriela, pero son cuestiones que hoy nos permiten y nos dan herramientas para seguir luchando y esforzarnos para que las nuevas generaciones vengan con un chip distinto. Y eso es súper interesante también, porque en conversaciones con jóvenes estudiantes en la actualidad, los nuevos universitarios tienen otra mentalidad y en su mayoría han tomado la bandera de la lucha por el feminismo, hombres y mujeres, por esta igualdad real. Nuestro ordenamiento jurídico también ha ido incorporando, no solo en temas penales, sino que en temas de familia, o sea, la corresponsabilidad paternal. Temas súper importantes donde podemos analizar que el ordenamiento jurídico ha ido avanzando. Eso responde también a una puja social enorme. Yo creo que nada se lograría si no existieran estos colectivos feministas que hubiesen dado la pelea y hubiesen exigido ser incluidas dentro de.
Entonces, estamos nosotros ante una etapa trascendental, yo creo, donde podemos, como hombres, abrazar estas nuevas masculinidades o quedarnos anquilosados en la antigüedad, en lo que es la hegemonía patriarcal, que poco a poco esperemos que vaya cayendo. Creo que sí. Perdón. No, que decía que creo que sí, que va cayendo. Karina Vélez dice en el chat, la expositora Marcia Vallejo señaló en su exposición que en nuestra legislación la violencia de género solo se remite al ámbito privado, lo que genera el problema de no considerar otros tipos de violencia. De acuerdo a eso, ¿qué otros tipos de violencia podrían ser o algún ejemplo? Y muchas gracias, dice ella. Gracias por la pregunta. Un segundo. Sí, Leonardo Araya dice buenas tardes. Mi pregunta va referida, dejando de lado posturas políticas con respeto, ante este proceso histórico que estamos en vísperas de evidenciar como el plebiscito de una nueva constitución. Legalmente se podría avanzar notablemente desde el punto de vista legal para enriquecer mayores y mejores leyes para abordar el tema que estamos tratando específicamente a integrar en la sociedad una visión de mayor educación ante la educación sexual. Estas son dos preguntas que tenemos en el chat. Ya. Parto y ahí comento. Vamos comentando. Principalmente, primero aclarar que en un principio es así tratado la violencia de género en Chile, desde el ámbito privado. Como vemos con la ley Gabriela, que ahí lo puso mejor Jorge, ya se abarcan otros ámbitos de violencia más públicos, como son en el ámbito del trabajo sexual, que es por razón de género, que ya no se ve solo en este ámbito de una relación en casa, en cuatro paredes, sino que abarca otras hipótesis. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, hay un caso que también lamentablemente está muy bullado y que también es terrible, que es el caso Antonia, en donde antes lo comenté sin decir el nombre, pero ya creo que todos conocemos ese caso. A quien se le imputa los delitos son delitos de índole sexual. Y ese es el marco en donde se le van a penar a él, si es que llega a pena o se le está juzgando en este momento. Porque recordemos que está en un proceso en este momento abierto. Pero el caso de ella tiene un tinte súper especial porque sus familiares y cercanos cuentan que ella sufrió un acoso y sufrió a tal forma que decide terminar su vida. El hablar del suicidio relacionado con este tipo de violencia es un tipo de violencia que la norma no alcanza y no prevé. Y creo que va a costar mucho porque ver ese tipo de caso es complejo. Ver las aristas que pueden llevar y podamos sancionar a alguien que pueda inducir al suicidio por el acoso, por el tipo de violencia que ejerce. Tampoco tocamos el tema de la violencia simbólica que hay constantemente en los medios de comunicación. O sea, tenemos medios de comunicación que nos bombardean con estereotipos de hombre, con estereotipos de mujeres, con figuras ultra feminizadas o ultra delgadas, que a poco se han ido abriendo por una exigencia social a nuevas corporalidades, nuevos roles, pero que siguen con esta hegemonía patriarcal que la que nos menciona Jorge, de buscar estereotipos que la sociedad mantiene. No tenemos una regulación que exija, por ejemplo, a las marcas de cierta empresa o de cierta venta de productos que tengan una visión real de las corporalidades para los niños, por ejemplo, las niñas, los niños y niñas. Más bien van según lo que ellos consideran que el mercado está aceptando y por eso se han abierto a nuevas corporalidades. Entonces, ahí, por ejemplo, las normas podrían hacer algo. La educación sexual en los colegios también es una norma que se podría incorporar, que se podría exigir, que tiene que ver con también el desarrollo de todas las personas, que sea más equitativo. Y ahí te doy la palabra, Jorge, para que pasemos a la segunda pregunta. No sé si contesté la pregunta bien, espero que sí, pero paso con Jorge para que nos comente la otra pregunta. Ya, primero Juan Pablo nos pregunta si el texto que nombré se refiere a ese. Sí, son las 7 P's de la violencia de los hombres de Kaufman.
Así que ese es el texto. Y bueno, la pregunta entonces, mi pregunta refería, dejando de lado la política, ante este proceso histórico que estamos en víspera de evidencias con el plebiscito, ¿se podrá avanzar notablemente desde el punto de vista legal para enriquecer mayores y mejores leyes para abordar el tema que estamos tratando de especificar? O sea, yo creo que la oportunidad está, y hay que tener mucho cuidado en cómo se va a plasmar esto. Yo creo de que, como en todas las áreas que se piensa reformar, o sea, hay una oportunidad, no podemos decir cuál de las dos va a ganar, ¿ya? Pero en el evento que se pueda generar una carta nueva y que esa sea la opción, claramente es un tema que se tiene que abordar. O sea, la paridad en política ya habla de darle oportunidad. Yo creo que acá el tema es que igualdad no es igual a equidad. Porque una cosa es que la ley declare la igualdad para todos, y lo otro es que efectivamente las mujeres tengan el mismo derecho de acceso y oportunidades y de los privilegios que tenemos y gozamos los hombres, por el hecho de ser tales. O sea, acá el punto de inflexión es precisamente ese. Por el hecho de ser hombre y por el hecho de ser mujeres, gozamos unos y otros de ciertos privilegios. O sea, a mí me parece aberrante que un hombre y una mujer en el mundo privado, ocupando un puesto similar, reciban distintos sueldos. O sea, y eso es una realidad. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar estos temas, ya empezamos a entender el contexto de la violencia de género contra la mujer. O sea, cuestiones como de política pública. Hay también, dentro del levantamiento de las demandas feministas, se habla de violencia obstétrica, por ejemplo. Sí. Y eso es todo un tema que profundizar, o sea, los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, ¿para qué vamos a hablar del aborto? Porque ahí ya es un tema que se ha discutido mucho más en la actualidad, pero son temas que son directamente relacionados con las mujeres. O sea, yo me imagino que en esas legislaciones tienen que estar las mujeres presentes. O sea, imagínense, además hemos tenido un histórico de que los hombres han redactado las leyes para las mujeres, sin participación de las mujeres. Claro. Entonces, ahí está el tema hay de... otras cosas que hacer. Yo creo que lo primero que hay que abordar ante el evento de que se pueda redactar una nueva constitución es la paridad de participación en todo. Necesariamente tienen que haber leyes de paridad y cuotas de género para poder evitar que los privilegios patriarcales y masculinos sigan imponiéndose ante las mujeres, ante la participación social y política de las mujeres. Pensemos incluso, y voy a meter en otro tema, las estructuras típicas de las iglesias en general, todas en torno a la figura del hombre y a la mujer en un ambiente secundario. Entonces, subordinado, claro, no basta con que sea no es secundario. Cualquiera, exacto, no es cualquiera. Además, subordinado. Entonces, esos son los temas que tenemos que colocar sobre la mesa cuando hablamos de violencia de género. Estamos hablando de eso también, o sea, generalmente, y por ahí donde empezamos a hablar de la violencia, es por los delitos, por el maltrato, por la violencia física, psicológica, relacional de pareja. Pero la violencia de género sobrepasa la relación de pareja. Cuando nos ponemos a estudiar esos temas de género, a profundizar, nos damos cuenta de que estamos en un contexto institucionalizado de violencia contra la mujer. Bueno, complementando a lo que ya has mencionado, que tienes mucha razón, es fundamental incluir a todas y todos en esta nueva redacción, esta posibilidad de redactar una nueva constitución pensando en que ganará el apruebo. Todavía no sabemos, votamos el domingo. Pero en esa circunstancia es importante incluir a todas y todos. O sea, también tenemos que incluir y considerar a los pueblos originarios, tanto hombres como mujeres, como niños también, niñas, a la diversidad y la disidencia LGBTQ+, que también tiene que participar. Hay muchos temas que están ahí. También decir que la paridad es no asustarse con el tema de paridad, porque la mayoría dice, ay no, vamos a estar siempre mitad y mitad, pero eso es súper injusto porque ustedes tienen que como ganarse el estar ahí como los hombres que ya se ganaron. La paridad no se trata de eso. La paridad se trata de darnos la posibilidad de poder llegar a esos escaños, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, en las votaciones, escaños que no hemos ocupado porque no tenemos esa posibilidad, porque en el mundo político, en el mundo público, nos dan esa posibilidad. Nosotras, hasta las generaciones
si ustedes conversan con sus madres, con sus profesoras, si algunas son universitarias, en mi caso en el ámbito legal, conversando con mis profesoras, ellas se tuvieron que abrir un camino para tener el derecho de estar estudiando derecho, lo ilógico de eso, un camino para estar estudiando derecho. Elena Cafarena cuando estudió le ponían una cortina para estudiar. Entonces, las normas de paridad lo que hacen es un poco ni siquiera equiparar totalmente la cancha, sino que equiparar un poco la cancha para que podamos acceder a la posibilidad de que tengamos un cupo ahí y decir, oigan, el tema de la violencia obstetra existe y nosotras queremos hablar de eso porque nos afecta a nosotras. O el tema de la maternidad también lo queremos hablar nosotras en el ámbito laboral porque nos afecta directamente, porque todavía no incluimos la coparentalidad. Entonces, ese es el tema de esta nueva constitución, que nos permite empezar a vislumbrar este Chile más equitativo, más igualitario, desde una norma paritaria. Y desde también asegurar algunos escaños, porque no hay otra forma. O sea, tenemos un sistema que es complejo, un sistema político complejo, que para poder llegar a los lugares que se requiere, para poder hacer los cambios políticos que se quieren, o los cambios de políticas públicas que se quieren, cuesta. Todos sabemos que cuesta mucho. Por eso es que es tan importante participar en este nuevo plebiscito, además que es un momento histórico, por lo menos en el ámbito jurídico a mí me emociona mucho porque es enfrentarte a un proceso democrático, creo que el primero democrático en Chile, y que puede ser parte de un momento histórico a ese nivel, como una nueva constitución. Discutirlo ya es emocionante. Se escucha un poco bajo. Ya no importa, si mi internet es así. Yo sigo hablando, no importa. Belén dice, igual si llegara a ganar el apruebo y convención constitucional, debe haber paridad entre los miembros seleccionados. Sí, esa es la gracia de la opción convención constitucional. Así que creo que si se llega a crear una nueva constitución, habrá mejorías para el género femenino, ya que estarán muy involucradas en todo el proceso. Efectivamente, Belén, y me produce mucho agrado, además, que terminamos hablando también de temas más políticos, de educación. Si ustedes se fijan, todo se entrecruza, todo se intersecta. Y eso nos lleva también a lo que decía Jorge, que esto no es un tema de las mujeres, un tema de interés solamente para un grupo, esto es un tema de la sociedad completa. Y hemos abordado sin querer educación, política, y por lo mismo, obviamente no vamos a hablar de opciones acá, pero lo importante que es involucrarse en todo este cambio social, que nos está dando la opción también a hombres y mujeres, pero que tiene mucho sentido para las mujeres la posibilidad de ejercer el derecho a voto que tanto costó. Estamos hablando siempre de lucha por igualdad de derechos. El derecho a voto costó muchísimo aquí en Chile y tenemos que ejercerlo. ¿Por qué? Porque justamente, tomando lo que dice Belén, es posible a partir de, claro, de una conversación, de un diálogo social, establecer idealmente el derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, a las mujeres. Qué distinto es que sostén los fundamentos de una constitución. Eso, por supuesto, que va a ser tema del diálogo democrático, pero esa opción se va a dar si ejercemos nuestro derecho a voto. Entonces, qué importante cómo fuimos hilando toda una conversación al respecto. Jorge, yo quería, porque estamos como ya ¿sí? cerrando, solo muy cortito te quería pedir si tú nos puedes contar la labor que hace el CAP. Es que me parece muy relevante siempre mencionarla y contarla acá, porque hemos tenido, para contarles también a las personas que están acá, hemos tenido alguna coordinación profesional ahí con el CAP. Entonces es importante conocerlo, la labor que hacen ustedes. Está Roxana, creo, también conectada, es la directora. Así que eso, Jorge, te quería pedir si brevemente nos cuentas. Hola Roxana, ahí te estoy viendo. Sí, mira, nosotros atendemos en un equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajador social y abogado, desde las tres perspectivas que se necesitan abordar las consecuencias negativas de los delitos. Ese es nuestro objetivo, poder ayudar a las personas que superen estas consecuencias negativas que son de distinta índole. Pensemos una víctima que nunca antes ha tenido intervenciones judiciales.
no conoce cómo funciona la fiscalía, no conoce cómo son los procedimientos judiciales, no conoce cuáles son sus derechos mínimos, por ejemplo, que tiene derecho a pedir información de su investigación, lo que en la actualidad es súper valioso porque el sistema que teníamos anteriormente a la reforma procesal penal no permitía siquiera conocer el estado de la investigación, sino que llegábamos al final del proceso, que era entre cuatro paredes, y todo por presentaciones de papelito. Entonces, en la actualidad hay un desafío también en eso, y nosotros acompañamos a la víctima a nivel psicológico. Ofrecimos terapias que permitan superar estas consecuencias que se generan a nivel emocional. Terapias bien variadas, porque tenemos personas que están 3 sesiones con nosotros, un par de meses, otras que están 1 año. Desde el trabajo social, tenemos que activar redes para superar algunas barreras que van surgiendo. Por ejemplo, de pronto necesitamos coordinar atención de salud, necesitamos coordinar un tema educacional, conocer las redes de apoyo primarias, secundarias, para saber en qué contexto también atendemos a esta víctima, a esta persona, a este ciudadano. A eso nos dedicamos nosotros, pues. Trabajamos de las 3 áreas, ahora atendiendo un catálogo más pormenorizado, priorizado, a pesar de que tenemos una oferta universal para todas las víctimas. En la actualidad, por políticas públicas, nos hemos actualizado y estamos trabajando prioritariamente en los tipos de homicida, incluido el femicidio, como les contaba en la presentación. Nosotros formamos parte del protocolo del circuito intersectorial de femicidio. Somos los que finalmente atendemos a las víctimas, tanto directas, si sobrevive la mujer, e indirectas, los niños, niñas y adolescentes, los padres de esa mujer fallecida, vecinos incluso podríamos llegar a atender si esto se perpetra en el domicilio o en el pasaje, por ejemplo. Tanto víctimas directas como indirectas nosotros atendemos. Delitos sexuales también atendemos, abuso sexual calificado, violación mayor de 14, secuestro, trata de personas. A pesar de que tenemos pocos delitos de trata de personas, sí ocurren cada cierto tiempo. Y nosotros estamos ahí, pues esa es nuestra oferta programática como programa de apoyo a víctimas. Atendemos a todas las personas, no es necesario que sean derivadas por una institución. A pesar del trabajo que nosotros hemos hecho mancomunado con la Dirección de Género, es posible que alguna persona que quiera ser atendida por nosotros haga una demanda espontánea. Hoy no de forma presencial por las contingencias sanitarias, pero sí a través de nuestros correo electrónico, números telefónicos, tenemos un call center. Pues que tal vez podrías colocar en el chat cuál es el contacto, el correo electrónico, porque entiendo que en la audiencia, por ejemplo, hay personas de otras instituciones también que se sumaron, y sería importante que tuvieran ese dato, esa información. Ya, déjame ver ese Por tema. favor, sí. El teléfono, Sí, está conectada la coordinadora Roxana acá, a lo mejor podría ella contando sí, eso. Roxana está ahí. Yo lo coloco, no te preocupes. Gracias, Roxana. Súper, entonces Roxana nos va a colocar. Claro, ahora si nos quieren contactar, obviamente a través de la Dirección de Género, sí, tienen todos nuestros datos, y ya hemos hecho trabajo en común, como lo decían, tenemos algunos alumnos que se atienden con nosotros, así que ha sido también una bonita experiencia conocerla a ustedes, Marcia, Lorena, conocer este trabajo. Yo creo que es súper importante la labor que ustedes, que lo habíamos conversado en forma privada, pero también siento que es necesario que se sepa en forma pública, esta innovación. Sí, muchas gracias, Jorge, y por supuesto, bueno, ya vamos a ir cerrando, pero siempre agradecemos esta colaboración porque también entendemos que es la única forma de ir abordando este problema tan complejo, y que la universidad, por supuesto, no es ajena a ello. Sabemos también que hay hartas estudiantes que están ahora participando, y sería importante siempre el llamado a no naturalizar aquellas situaciones, porque estamos hablando de un tema ya consumado, ¿cierto? Estamos hablando de una situación de un femicidio, pero siempre tenemos que tenemos la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de llegar antes. Así es que lo importante que es tener esas alertas y tener esta posibilidad de contactar a personas que en el marco de una completa confidencialidad van a atender sus dudas, sus consultas. No estamos hablando que se les va a llevar de la mano al tribunal, en absoluto. Hay un proceso acompañado, y siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Así es que hay que tratar de llegar antes, siempre.
No sé si hay alguna otra intervención que alguien escribió en el chat. Felicitaciones, Paulina Arroyo. Dice, felicitaciones al equipo organizador y las expositores. Muchas gracias, Paulina, Muchas gracias. profesora de la Universidad de Talca, por acompañarnos también en esta actividad. La comunidad universitaria se va involucrando cada vez más en estos temas, así que es muy importante también contar con esos apoyos. Sí. Sí, bueno, si no hay más preguntas o comentarios en el chat, por mi parte, por lo menos quiero despedirme, Jorge, Marcia, vamos a seguir viéndonos. Sí, porque trabajamos en el equipo. Gracias, Jorge, ha sido muy, muy interesante tu exposición, hemos aprendido, creo, muchas cosas nuevas hoy día, y les dejamos invitadas para las siguientes actividades de este ciclo de charlas de género y educación para la igualdad. La próxima semana vamos a tener otro tema, que es perspectiva de género en la investigación. Es el día miércoles a las 11 de la mañana. Siempre se pueden inscribir en nuestro correo electrónico o consultar también qué otras actividades vienen. Así que por mi parte solamente despedirme, agradecer a cada persona que estuvo acá y por supuesto a nuestros expositores y nuestras expositoras. Así que muchas gracias. Marci, Jorge, no sé si quieren agregar algo. Solo agradecer la participación, agradecer también al CAF con el apoyo que nos han dado desde todo, en verdad, desde las derivaciones y las consultas que hemos realizado, así que muchas gracias, Roxana, Jorge, por estar hoy día también a su disposición, y ojalá que nos puedan acompañar en las siguientes jornadas con las charlas, que vienen súper interesantes. Así veo la perspectiva de género en la investigación, es un gran desafío. Así que conéctense a esa charla porque es un tema nuevo que tiene que darse. Sí. No podemos hacer intervención de ningún tipo sin colocarnos los lentes de género. Y generar conocimiento. Y generar conocimiento, que esto se difunda. Ahí, muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Hay felicitaciones ahí al abogado Jorge Mesa. David dice un orgullo trabajar con Jorge. Solange, muchas gracias, muy completa información. Belén, Claudia, Solange, Jimena, Roxana, bueno, y todas las personas que ya estamos acá. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias.